¿Quién es el autor del Salmo 3? David. Este salmo fue escrito por el rey David cuando huía de su hijo Absalón. Expresa su angustia y su confianza en Dios en medio del peligro. ¿Qué contexto histórico tiene el Salmo 3? Fue escrito cuando David tuvo que huir de Jerusalén debido a la rebelión de Absalón, su hijo. Este evento está registrado en 2 Samuel 15. ¿Cuál es el tema central del Salmo 3? La confianza en Dios en tiempos de adversidad. Aunque rodeado de enemigos, David proclama que Dios es su escudo, su gloria y quien lo levanta. ¿Qué emociones expresa David en el versículo 1? Angustia, sorpresa y temor. Reconoce que sus enemigos han aumentado y lo rodean. ¿Cómo se refiere David a Dios en el versículo 3? Como su escudo, su gloria y quien levanta su cabeza. Son imágenes de protección, honra y restauración. ¿Qué significa mi gloria en el Salmo 3? David reconoce que su verdadero honor no está en el trono, sino en su relación con Dios. ¿Qué representa levanta mi cabeza? Es una expresión hebrea que indica restauración, dignidad y ánimo en medio de la humillación. ¿Por qué David clama a Dios con su voz? Porque sabe que Dios escucha. Clamar con la voz expresa una oración sincera y ferviente. ¿Dónde se encuentra Dios, según David? En su monte santo, una referencia a Sión, Jerusalén, donde estaba el arca del pacto. ¿Qué actitud toma David después de orar? Se acuesta y duerme en paz, confiando en la protección de Dios. ¿Qué nos enseña esto sobre la paz de Dios? Que incluso en medio del peligro, podemos descansar si confiamos plenamente en el Señor. ¿Por qué David dice, no temeré en el verso 6? Porque su confianza está en Dios, no en el número de enemigos. ¿Qué representa la multitud de enemigos? Simboliza los problemas, angustias o personas que nos oponen. ¿Cuál es la oración final de David en el Salmo 3? Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Clama por la intervención divina. ¿Qué significa que Dios hiere en la mejilla a sus enemigos? Es una imagen de victoria completa sobre los opositores, humillándolos. ¿Qué simboliza romper los dientes a los impíos? La anulación de su poder para hacer daño o acusar. ¿Qué declara David en el versículo 8? La salvación es de Jehová. Reconoce que solo Dios puede salvar. ¿Qué representa la bendición sobre el pueblo? El deseo de David de que Dios bendiga no solo a él, sino a toda la nación. ¿Qué tipo de salmo es el Salmo 3? Es un salmo de lamento individual y también un salmo de confianza. ¿Qué elementos contiene el salmo? Lamento, oración, confianza, alabanza y esperanza. ¿Cómo podemos aplicar este salmo a nuestra vida hoy? Recordando que en momentos de angustia, Dios sigue siendo nuestro escudo y protector. ¿Qué importancia tiene clamar a Dios en voz alta? Es una forma de expresar fe, dependencia y honestidad delante de Dios. ¿Qué enseñanza encontramos sobre el descanso en Dios? Que confiar en Él nos permite tener paz incluso en circunstancias adversas. ¿Qué actitud debemos tomar ante el temor? Como David, no temer, porque Dios está con nosotros. ¿Cómo se manifiesta la fe de David en este salmo? En su seguridad al dormir, en su confianza para no temer y en su oración ferviente. ¿Qué revela el salmo sobre la justicia de Dios? Que Dios defiende a los suyos y confronta a los impíos. ¿Qué rol juega la oración en el Salmo 3? Es el medio a través del cual David recibe consuelo, dirección y paz. ¿Por qué es significativo que David duerma en medio del peligro? Porque muestra una fe que no se deja dominar por las circunstancias externas. ¿Qué relación hay entre el Monte Santo y la presencia de Dios? El monte representa el lugar de comunión y presencia divina. ¿Por qué David puede confiar en la salvación de Dios? Porque conoce el carácter de Dios como Salvador desde su experiencia pasada. ¿Cómo podemos ver a Cristo reflejado en el Salmo 3? En su confianza en el Padre durante la cruz y en su victoria sobre los enemigos espirituales. ¿Qué significa que la salvación es del Señor? Que no depende del hombre, de las circunstancias ni de la fuerza, sino solo de Dios. ¿Cómo bendice Dios a su pueblo? Con protección, salvación, paz y presencia continua. ¿Qué representa la figura del escudo? Protección activa, defensa ante los ataques, cobertura divina. ¿Qué dice el Salmo sobre el poder de la oración? Que Dios responde a quienes claman desde el corazón. ¿Qué aprendizaje deja este Salmo sobre la paternidad y el dolor? Que incluso los conflictos familiares más dolorosos pueden ser llevados ante Dios. ¿Por qué el Salmo es relevante para el creyente moderno?
Porque todos enfrentamos enemigos, temores o peligros, y Dios sigue siendo nuestro refugio. ¿Qué muestra este salmo sobre el liderazgo de David? Que aún como rey, se humilla y depende totalmente de Dios. ¿Por qué es importante declarar confianza en Dios en voz alta? Fortalece la fe, impacta al oyente y glorifica a Dios. ¿Cómo cambia la actitud de David a lo largo del salmo? Pasa de la angustia a la confianza, de la queja a la alabanza. ¿Qué nos enseña sobre la valentía espiritual? Que se basa en quién es Dios, no en nuestras capacidades. ¿Qué importancia tiene bendecir al pueblo en medio de una crisis? Muestra un corazón pastoril, compasivo, no egoísta. ¿Qué papel cumple la esperanza en el salmo? Da fuerza para seguir adelante aún en medio de la oposición. ¿Qué dice el salmo sobre el carácter de Dios? Que Él es escudo, salvador, justo, cercano y digno de confianza. ¿Qué diferencia hay entre el temor humano y la fe en Dios? El temor nos paraliza, la fe nos impulsa a descansar y avanzar. ¿Cómo usar este salmo en tiempos de crisis? Como una guía de oración y recordatorio de que Dios pelea nuestras batallas. ¿Qué importancia tiene la frase me respondió? Refuerza que Dios escucha y responde la oración sincera. ¿Qué actitud debemos tener ante nuestros enemigos? Confiar en que Dios los juzgará y defenderá nuestra causa. ¿Qué implica que Dios rompa los dientes a los impíos? Es una imagen simbólica de quitarles poder, no una invitación a la violencia literal. ¿Qué enseñanza final nos deja el Salmo 3? Que en medio del conflicto, la oración nos lleva a la paz, la fe a la victoria, y la comunión con Dios es nuestro mayor refugio. ¿Qué significa que David huye de delante de Absalón su hijo? Significa una gran humillación personal y familiar. El conflicto no viene de un enemigo externo, sino de su propio hijo, lo que agrava el dolor. ¿Qué representa Absalón en sentido simbólico? Representa la traición interna, los conflictos que surgen dentro del círculo más cercano. ¿Por qué muchos decían no hay para él salvación en Dios? Porque creían que David estaba siendo juzgado por Dios y que no merecía más el favor divino debido a sus errores pasados. ¿Qué lección aprendemos sobre los juicios humanos? Que los hombres pueden condenar o despreciar, pero solo Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida. ¿Cómo responde David a estas voces negativas? En lugar de debatir con los críticos, David ora y confía en que Dios es su justicia. ¿Por qué el clamor de David es importante para nosotros hoy? Nos enseña a llevar nuestras cargas a Dios, especialmente cuando somos injustamente acusados o rechazados. ¿Qué actitud de fe refleja el hecho de dormir en paz en medio del conflicto? Una fe madura y reposada, que no depende de las circunstancias externas sino de la comunión con Dios. ¿Qué podemos aprender del contraste entre el aumento de los enemigos y la seguridad de David? Que el número de problemas no determina la victoria, sino la presencia de Dios con nosotros. ¿Qué simboliza el Monte Santo hoy en día para el cristiano? El lugar de comunión con Dios, la oración, la presencia divina, donde el creyente acude espiritualmente para ser escuchado. ¿Por qué David dice me respondió en pasado? Porque su fe ya considera segura la respuesta de Dios, incluso antes de verla materializada. ¿Qué implicación tiene que el Salmo termine bendiciendo al pueblo? Que, a pesar de su dolor personal, David mantiene su rol de intercesor y líder espiritual del pueblo. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios reflejada en este Salmo? A través del reconocimiento de que solo Él otorga salvación y derrota a los enemigos. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en el contexto de David? Aunque no se menciona explícitamente en este Salmo, su corazón contrito se percibe en su dependencia total de Dios. ¿Cómo puede un creyente aplicar el Salmo 3 en momentos de traición? Orando como David, confiando en que Dios es escudo en medio de la traición y buscando consuelo en la oración y la escritura. ¿Qué enseñanza hay sobre el liderazgo espiritual en este Salmo? Que el líder debe depender de Dios, ser ejemplo de fe y clamar por su pueblo incluso en crisis personales. ¿Qué representa la expresión no temeré en términos espirituales? Una decisión de fe. No temer no significa no sentir miedo, sino no dejar que el temor domine la vida. ¿Cómo puede el Salmo 3 fortalecer nuestra vida de oración? Mostrándonos que la oración no es solo pedir, sino confiar, descansar y declarar la soberanía de Dios. ¿Qué relación hay entre este Salmo y la paz interior? Que la verdadera paz viene de saber que Dios está a cargo, no de la ausencia de problemas. ¿Por qué es importante declarar la salvación como obra de Dios? Porque evita que el hombre se gloríe y pone toda la confianza en la gracia divina. ¿Cuál es el mensaje final que deja el Salmo 3 para todo creyente?
Que aunque los enemigos aumenten, y aun cuando otros duden de nuestra fe, si clamamos a Dios con sinceridad, Él responde, protege y restaura.